Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos, especialmente al doctor Julio César Rivera, que hoy nos acompaña en esta jornada, donde vamos a mantener una charla sobre el nuevo Código Civil y Comercial, fundamentalmente los aspectos contractuales y especialmente en el contrato de obra. Estamos conectados en directo a través de videoconferencia con las delegaciones de la Cámara de Construcción de Rosario y San Juan, y al mismo tiempo estamos saliendo en streaming por Radio Cámara. Doctor, lo dejo con el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, en particular a los que nos están viendo desde las provincias. Un placer compartir con ustedes esta jornada. Hemos elegido acá con los colegas de la Cámara Argentina de la Construcción algunos temas en particular relacionados con la teoría general del contrato y con el contrato de obra y el contrato de arbitraje en particular para comentar con ustedes. Por supuesto vamos a tratar de desarrollar esto de un modo comprensible incluso para aquellos que no son abogados y naturalmente al final de la charla o durante ella, si ustedes quieren, con mucho gusto podemos contestar cualquier inquietud o pregunta o tema que ustedes quieran tratar en ese momento. En primer lugar, una pequeña introducción acerca de una visión general del código, porque me parece que es importante para ubicar dentro de ella a la teoría general del contrato. La renovación de los códigos de derecho privado era una necesidad que la Argentina venía sintiendo desde hace mucho tiempo. Tanto es así que en realidad se puede decir que el proceso recodificador empezó en 1987 con el proyecto de unificación y siguió con los proyectos del año 92 y el proyecto, fundamentalmente el proyecto del Código Civil de 1998, que fue, digamos, el antecedente más próximo que tuvo el anteproyecto de 2012, convertido en código vigente a partir del 1 de agosto del 2015. ¿Por qué la necesidad de renovar los códigos de derecho privado era una, diría, convicción casi unánime de la doctrina argentina? Bueno, porque en realidad, por empezar, muy poco quedaba de los códigos del siglo XIX, esta es la pura verdad. Es decir, muchos dicen, bueno, se ha renovado el Código de Vélez. En realidad, del Código de Vélez quedaba las tapas prácticamente. Lo cierto es que ya la reforma de 1968, que todos nosotros estudiamos en la facultad, implicó, diríamos, tocar los puntos viscerales de la codificación del siglo XIX. La codificación del siglo XIX se fundaba en 4 pilares básicos: el efecto absoluto de la palabra empeñada, la responsabilidad fundada en la culpa, el carácter absoluto del derecho de propiedad y el derecho de familia fundado en el matrimonio indisoluble. La reforma del 68, inspirada por el ministro Borda y por el profesor Alberto Espota, tocó 3 de esos 4 grandes principios, porque incorporó el principio de la buena fe, el abuso del derecho, la lesión e imprevisión en materia de contratos, incorporó la idea del ejercicio regular en materia del derecho de dominio e incorporó los factores objetivos de atribución en materia de responsabilidad civil. Con lo cual, como decía Espota, ya en aquella época, yo era alumno de Espota en el año 67, un año antes de que entrara a regir la reforma, a partir de 1968 no regía el Código de Vélez, sino que regía el Código de Borda. Esta es la pura verdad, porque más allá de que se conservara el cuerpo del Código de Vélez Arfiel, las ideas centrales que lo inspiraban eran las ideas de la doctrina de esa época, básicamente representada por Borda y Espota. Después, el derecho de familia tuvo una renovación colosal a partir de 1983, es decir, a partir de la restauración de la democracia, con las leyes 23.264, 23.515, inspiradas por Zanoni y Bosser, básicamente, y después por las últimas leyes que, bueno, han sí tocado ya también aspectos muy centrales del derecho de la familia y de las personas, con la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral de la mujer, que es una, diríamos, reglamentación de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación, la ley de protección del derecho del niño, que es una
diríamos, reglamentación de la Convención de Derechos del Niño, también ratificada por la Argentina y que forma parte de la Constitución en el artículo 75, inciso 22. Con lo cual, en realidad, había habido ya un proceso de renovación que había ido prácticamente modificando las estructuras cruciales de los códigos. ¿Y qué quedaba del código? Y bueno, yo siempre digo, nos habíamos acostumbrado al código a leerlo y a no leerlo, porque seguramente ninguno de ustedes se acuerda de los artículos que se referían a la clasificación de los animales en feroces, domésticos y domesticados, o ese artículo que decía que no se podían poner hornos o fraguas contra la pared medianera, o que los árboles tenían que estar a 3 metros de la línea divisoria, o en el Código de Comercio, quizás con cierto criterio de anticipación a la realidad actual, Vélez Arfield y Acevedo escribieron que el transporte por ferrocarril debía hacerse a una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora. Y eso está vigente, o estaba vigente, hasta el 31 de julio del 2015. Yo decía el otro día a los abogados de una gran compañía petrolera que, imagínense que sus colegas de Gazprom que venían a firmar un contrato, venían en el avión leyendo estos artículos del Código de Comercio argentino, ni se bajaba del avión y se volvía porque creía que este era un país que realmente en el cual el transporte de ferrocarril realmente se hacía a 10 kilómetros por hora. O que todavía había animales feroces circulando por la calle. De modo pues que en realidad, como decía Alterini, el código era una herramienta que era como unos zapatos viejos. Los zapatos viejos, decía Tilio, son cómodos, pero no dejan de ser viejos. Con lo cual, la renovación de los códigos era realmente una cosa muy esperada por la doctrina argentina y requerida realmente por la realidad social y empresaria, sobre todo de nuestro país. En segundo lugar, hay que destacar de este código que tiene una metodología, diríamos, propia de los códigos modernos. Es decir, y eso es un mérito innegable. Es decir, el código tiene un título preliminar, como lo tienen algunos códigos modernos, como todavía lo tiene el Código Civil Español, por ejemplo. Tiene una parte general que en realidad no se justifica mucho. Hay pocos códigos que tienen una parte general. El Código Civil alemán es el modelo típico, pero lo cierto es que en Argentina, ¿por qué se justifica? Bueno, porque todos los abogados que estamos acá presentes, los que están del otro lado del televisor, y todos los abogados de la República Argentina aprendimos derecho civil a partir de la existencia de una parte general, que en realidad le inventó Juan Antonio Bibiloni cuando en el año 1910 hizo el plan de estudios para la Facultad de Derecho y dijo hay 5 cursos de Derecho Civil, el primero es la parte general. Pues como era un admirador del Código Civil alemán, quiso que nuestro código tuviera parte general. Y bueno, lo cierto es que las obras clásicas, la de Salvat, la de Jambía, la de Borda, la de Horace Castex, la de Spota, empiezan por la parte general. Entonces, el código tiene una parte general que refleja la estructura de la relación jurídica. Sujeto, las personas, objeto, el patrimonio, causa, los hechos y los actos jurídicos. Y después el código tiene, además del libro de la parte general, el libro relativo a las relaciones de familia, de los derechos personales, donde trata obligaciones y contratos, el libro de los derechos reales, el libro de sucesiones, el libro de las disposiciones comunes a los derechos reales y personales, donde trata derecho de retención, prescripción, privilegios y derecho internacional privado. Y este último es otro de los méritos importantes del código que hay que destacar, porque en Argentina hubo siempre algunos proyectos para crear un código de derecho internacional privado que renovara el derecho internacional privado de fuente interna, desde Werner Goldschmidt en adelante, que nunca prosperaron esos proyectos. Y lo curioso es que los artículos del Código Civil que tenían el derecho internacional privado de fuente interna, los famosos artículos 7 a 14, algunos artículos en materia de contratos internacionales, 3 nada más, y algunos artículos en materia de sucesiones, nunca habían sido reformados desde 1869. Con lo cual nuestro derecho real de derecho internacional privado de fuente interna era muy rudimentario. Entonces ahora la verdad es que este capítulo, este título del derecho internacional privado está inspirado en la ley suiza de derecho internacional privado, que es una ley que toman casi todas las demás derechos extranjeros como modelo. Realmente es muy moderno y tiene una gran importancia para fundamentalmente la actividad empresaria en su regulación de los contratos internacionales. Así que desde ese punto de vista, digamos, el código también es merece el reconocimiento por tener una metodología clara, precisa y que, bueno, ha permitido
que este código tenga nada más que 2.600 artículos a partir de la incorporación, a pesar de su extensión, de la ley de nombre, de la ley de propiedad horizontal, de la ley de fideicomiso, de la ley de leasing, en fin, de una serie de instituciones nuevas, los contratos asociativos que han salido de la ley de sociedades y están en el código, una teoría general de los títulos de crédito, normas sobre contratos de consumo, y a pesar de todo el código tiene 1.400 artículos menos de lo que tenía el código anterior. ¿Por qué? Bueno, porque además dentro de cada título hay una pequeña parte general. Entonces hay una parte general de derecho de familia, una parte general de derecho de las obligaciones, una teoría general del contrato, que es a lo que nos vamos a referir inmediatamente, una teoría general de los derechos reales. Todos los aquí presentes, cuando estudiamos derechos reales, los profesores de derechos reales nos torturaron, y yo torturaba a los alumnos porque era profesor de derechos reales, con los artículos 2502 a 2505. Eran 4 artículos que el código dedicaba exclusivamente a la teoría general de los derechos reales. Y de ahí los profesores los estirábamos esos artículos, ¿no? Los hacíamos de goma para crear una teoría general de los derechos reales. Bueno, ahora hay una teoría general de los derechos reales, pero además hay una teoría general de los derechos reales de garantía, con lo cual la hipoteca, que en el código tenía 80 artículos, ahora tiene 10. Y el usufructo, que no es un derecho de garantía, es un derecho de goce, que tenía 100 artículos en el Código Civil, ahora tiene 20, por ejemplo. La garantía de evicción y los vicios redvitorios, que tenía 89 artículos en el Código Civil, ahora tiene 25 o 27, una cosa por el estilo. Es decir, el código ha eliminado lo que tenía el Código Civil anterior, de farragoso, casuístico, etc. Con lo cual, digamos, la expresión suele ser bastante más clara, bastante más precisa. Es un poco pretencioso el código con la terminología. Hay mucho cambio en la terminología. Alguna profesora de Derecho de Familia, que yo conozco mucho porque es mi mujer, dice, va a las distintas ciudades de las provincias y a las distintas facultades de Derecho y les pregunta si saben lo que es la responsabilidad parental o el cuidado personal o cosas por el estilo. Y la mayor parte de los abogados no tienen la menor idea de que eso es ahora la patria potestad o la tenencia o cosas por el estilo. Han cambiado las denominaciones de todo. Tanto es así que el código no habla de padre y madre, sino de progenitores. Yo no conozco ningún chico que a los padres les llame progenitor 1 y progenitor 2, por ejemplo, pero bueno, como hay que tratar de eliminar toda forma de discriminación entre el hombre y la mujer, y la doctora Carlucci, que es muy amiga mía, pero a veces se pasa un poco, dice, bueno, que padre y madre suena como, digamos, tiene un contenido en definitiva, como tienen muchas palabras del castellano y de otros idiomas, que está inspirado en una concepción un poco machista de la lengua, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, lo cierto es que eso se refleja mucho en el código. A ustedes no les interesa a lo mejor demasiado, pero es un poco para tener una idea de con qué herramientas se van a manejar, porque esto se aplica no solo obviamente a los contratos, sino a toda la vida diaria que nosotros llevamos, digamos, como personas, como miembros de la familia y, por supuesto, como sujetos activos en la vida empresaria o en la vida negocial. Pero reitero, más allá de esto, lo cierto es que el balance general del código, desde mi punto de vista, es un balance positivo. Ustedes van a escuchar algunos comentarios casi apocalípticos que hay sobre el código. El otro día estuve en una mesa redonda en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde la verdad es que yo me acordaba de cuando era alumno de Alsina Tienzi y de Molinario, que de la ley 17711 decían denuestos, ¿no? Entonces, cuando yo me recibí, realmente creí que el derecho civil había entrado en un cono de sombra o en el cono del silencio de Maxwell Smart, porque esto era, la verdad es que un desastre. Todo lo que, la verdad, 45 años después nos reuníamos para homenajear a Bordas porque había hecho la reforma de la ley 17711. Yo creo que con esto va a pasar lo mismo. Una vez que se apacigüen las aguas y los ánimos y la gente haga un juicio, diríamos, prudente, mesurado y más calmado del código, va a encontrar con que el código realmente es una obra meritoria que, por supuesto, puede tener soluciones mejores o peores en algunos casos, podemos compartir o no compartir algunas de las soluciones, puede tener errores, hay errores, creo que al código le faltó una última peinada, le faltó una última revisión para evitar algunas contradicciones que hay. Para los abogados, por ejemplo, es curiosísimo que el código, por ejemplo, elimina la idea de los incapaces absolutos. Entonces no hay más dementes o insanos como había en el código. Pero en materia de capacidad para testar, sigue diciendo que debe tener la perfecta razón o puede testar en intervalos lúcidos, por ejemplo. Eso porque ha habido muchas manos que escribieron en el código, ¿no?
Entonces, faltó un trabajo final de revisión que coordinara y resolviera y suprimiera las contradicciones que pueden haber a veces entre distintos textos. En materia concreta de locación de obra o de contrato de obra, vamos a ver que define la ruina de un modo en el contrato de obra y de otro modo cuando habla de la prescripción de la acción de ruina. La define de manera distinta. Lo cual refleja también que ha sido redactado por dos personas distintas, una que hizo el contrato de obra y renovó la terminología y otro que copió el código viejo, ¿no? Pero bueno, pero en general digo, y esto ya terminando esta introducción, yo creo que el código es una herramienta bastante apropiada para el momento actual de nuestro país, más allá, reitero, de que a algunos les puedan gustar o no algunas soluciones, particularmente en el ámbito de derechos de las personas y de la familia, donde hay un contenido más ideológico que otra cosa sobre, digamos, al hacer las valoraciones. Habrá quien le pueda gustar esto de la voluntad procreacional y a quien no, y a quien le gusta el divorcio o el matrimonio sin deber de fidelidad. Mi amigo el Nedo Carlucci, el esposo de la doctora Carmen Másker, dice que lo bueno que tiene es que blanquea todo, la supresión del derecho de la obligación de fidelidad. En fin, y otros que dicen qué clase de matrimonio es este matrimonio sin deber de fidelidad, ¿no? En fin, pero estos ya son problemas, digamos, de apreciación un poco personal sobre algunas soluciones particulares. En general, reitero, yo creo que no hay ninguna duda de que el Código es una obra que ha mejorado sustancialmente la juridicidad en Argentina y va a ser una herramienta útil. El problema así es cómo se ha puesto en vigencia. Este es el problema. No que se haya sancionado el Código, sino cómo se ha puesto en vigencia. Muy poco plazo para estudiarlo, estamos todos desorientados, porque la verdad es que yo cada vez que lo abro y me pongo a estudiarlo toda la mañana, mi impresión es que de adentro sale un duende como esos que dibujan Liniers en La Nación, ¿no? Porque cada día me desayuno con alguna cosa que no había visto o que no había entendido o que no sé qué proyecciones tiene. Bueno, porque falta estudio para este código, nos ha faltado tiempo para estudiarlo. Y lo mismo le pasa a la generalidad de los abogados y de los jueces y de los empresarios y de la comunidad en general. No se ha adecuado el resto de la legislación. Ahora se empiezan a despertar de que hay que adecuar la legislación impositiva, la legislación previsional y el resto de la legislación. En todos los países serios, cuando se pone en vigencia un código, se peina el resto de la legislación para ver qué es lo que hay que adecuar. Por ejemplo, si hay un régimen de separación de bienes, hay que adecuar las leyes tributarias, la ley de impuesto a las ganancias. En materia previsional, por ejemplo, alguien se dio cuenta que ahora la unión convivencial exige la habilidad nupcial, mientras que antes, o hasta ahora, la concubina, ya no llamada concubina porque es discriminatorio, la conviviente, compartía la pensión con la cónyuge, aunque no se hubiera disuelto el matrimonio anterior. Y ahora resulta de que alguien ha dicho, perdón, pero ahora la unión convivencial solo tiene efecto si es entre personas que tienen habilidad nupcial. Esto es una regresión sobre el sistema previsional. Entonces hay que adecuarlo. Es decir, en realidad lo que van a hacer seguramente, y parecería lógico, es que conserven el régimen anterior en materia previsional. Pues sería absurdo que hemos reconocido la unión convivencial en el Código y esto traiga como causa la privación del derecho previsional. Y así hay, digamos, y no se han adecuado los códigos procesales. Y esto sí que es grave, porque hay infinidad de materias en las cuales no tenemos procedimiento. Por ejemplo, el divorcio, hoy existe este procedimiento de divorcio digamos, incausado y por el solo hecho de la presentación de uno de los cónyuges, etcétera, pero no tenemos procedimiento. Entonces, cada juez hace lo que quiere. Uno da traslado por 15 días, otro da vista al fiscal, otro convoca una audiencia, etcétera, porque no hay procedimiento. Les digo que es lo que nos ha pasado en la oficina, ¿eh? Es decir, no lo estoy inventando. Y bueno, y esto sí realmente es serio. Ya alguna vez le dije a algún senador, dije, mire, hay que adecuar los códigos procesales. Y me dijo, nosotros eso no nos compete. Digo, bueno, ¿a quién le competirá reformar los códigos procesales? ¿A la AFA? ¿Qué sé yo? No sé. Así que bueno, esto es francamente muy serio porque, por ejemplo, el procedimiento de declaración de incapacidad o de capacidad restringida tampoco tiene procedimiento. Hay reglas de procedimiento en el código, pero no se han adecuado las reglas del código procesal. Así que eso es serio. Ahora, yendo a los contratos, en realidad el código, yo les podría decir que en punto a la renovación se ha mantenido, y esto lo dice la profesora Kemel Maher, dice, es conservador en lo patrimonial,
y revolucionario en lo familiar. Esta es un poco la impronta ideológica del código. ¿Y por qué es conservador en lo patrimonial? Y bueno, porque en realidad las nociones de contrato, novación, hipoteca, transacción, vienen de Justiniano para acá y nadie le va a cambiar la naturaleza, esa es la esencia de esas instituciones. La novación es la novación, la hipoteca es la hipoteca. La podemos decir mejor, lo podemos decir más preciso, lo podemos hacer más claro, podemos incorporar instituciones nuevas que se han ido elaborando, pero la esencia del derecho patrimonial sigue siendo prácticamente la misma. En una sociedad, digamos, que practica una economía que está dentro del sistema capitalista, dentro de un sistema, digamos, de economía liberal o de economía de mercado, evidentemente el contrato juega un rol fundamental y la ley no puede sino reconocer ese rol fundamental. Y lo cierto es que lo hace, Y vean ustedes que el código comienza, después de definir el contrato, de manera mucho mejor como lo hacía el artículo 1137, establece los contenidos de la libertad contractual. Ustedes recordarán que todos los profesores les explicaban a los alumnos que la libertad contractual comprende la libertad de elegir con quién se contrata, la libertad de determinar el contenido del contrato y la libertad de decidir si se contrata o no se contrata. Bueno, todo eso está establecido hoy en día en el código. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido. Esto es lo que dice el artículo 958. Y el 959 viene a ser el 1197. El gran problema que tenemos los abogados viejos, que no tienen los abogados jóvenes, es que ahora no encontramos nada dentro del código. Esta es la verdad. Es como que uno entra a la pieza y le cambiaron de lugar los trajes, las corbatas, las camisas, todo, y no encuentra nada. Bueno, esto es lo que nos pasa ahora. El 1197 es el 959. Todo contrato debidamente celebrado es obligatorio para las partes. Está bien. Pero hay una cosa importante que es lo siguiente. Es el 965. Los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante. Esto no es ninguna novedad en el derecho argentino, obviamente. Desde Bourdieu con municipalidad, que lo dijo la Corte antes del año 20, todo el derecho de propiedad de la Constitución Nacional, el artículo 17, comprende todo derecho que la persona tiene fuera de sí mismo, de su vida y su libertad. Con lo cual, los derechos emanados de los contratos siempre formaron parte del derecho de propiedad. Pero está bien que lo diga el Código, porque es un mensaje. Es decir, es un mensaje hacia el operador jurídico común, hacia el juez de primera instancia, hacia los abogados y hacia las partes de los negocios. Es decir, ratifica, consolida la idea de que el derecho emanado de un contrato, el derecho causado en un contrato, el derecho de crédito causado en un contrato, integra el derecho de propiedad y tiene, por lo tanto, la protección del artículo 17 de la Constitución Nacional. Otro aspecto muy importante en materia de contratos, y esto tiene importancia muy probablemente en el ámbito de los contratos de obra, es que el Código le da una importancia particular a los usos y prácticas. La menciona por lo menos 3 veces, los usos y prácticas. En el artículo 1, donde habla de las fuentes del derecho. Y vean ustedes que en el artículo 1 va a decir lo siguiente. Ese es fácil de encontrar. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente. Vean ustedes, en primer lugar, ya no usa usos y costumbres, como decía el Código Viejo, sino usos, prácticas y costumbres. ¿Esto qué es? Es la famosa lex mercatoria. Es decir, son los usos y prácticas del comercio, del tráfico, los usos de la industria de la construcción, los usos de la industria del petróleo, los usos de la industria de la navegación, por ejemplo, etcétera, que entonces las partes pueden incorporar a sus contratos, porque vean que más allá de lo que dice el artículo 17, decía el artículo 17 del Código Civil, el artículo 17 del Código Civil decía los usos y costumbres son vinculantes cuando las leyes se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente. Y el Código Nuevo agrega o los interesados se refieren a ellos. Es decir, que desde ya es fuente del derecho los usos y prácticas que los interesados incorporan a sus negocios jurídicos. Y eso lo va a reiterar el Código Civil en este primer capítulo del título de los contratos. Porque dice integración del contrato, el contrato se integra con las normas imperativas, lo que las partes han pactado, las normas supletorias y los usos y prácticas del lugar de celebración, en cuanto sean aplicables porque han sido declarados obligatorios por las partes.
Es decir, son las partes las que declaran obligatorios los usos y prácticas de su negocio. Y esto lo reitera el Código cuando trata las normas de derecho internacional privado. En materia de contratos internacionales establece el principio hoy universalmente reconocido a partir de la Convención de Roma I, que era que las partes pueden elegir la ley aplicable a un contrato internacional. Y acá agrega, las partes pueden declarar obligatorios los usos y prácticas e incorporarlos a su contrato. Con lo cual, 3 veces el Código reitera que las partes pueden incorporar los usos y prácticas de su contrato. En el ámbito de los contratos de obra, ustedes saben perfectamente, existen las famosas reglas FIDIC. Es decir, por lo tanto, las partes podrían incorporar las reglas FIDIC a su contrato y hacerlas, por lo tanto, obligatorias para ellas, como si fuera la ley misma. Es decir, eso me parece que es un avance significativo porque importa reconocer particularmente en el ámbito de los contratos internacionales que la lex mercatoria es una fuente del derecho comercial internacional, es decir, del derecho de los contratos internacionales. El segundo tema que me habían pedido era, bueno, el tema de la formación del contrato. ¿Cómo se forma el contrato? Acá hay que tener en cuenta una cosa. En el derecho argentino sobre formación del contrato no había sido tocado desde la redacción original del Código en 1869. Es decir, que el Código tenía digamos, un mecanismo de formación del contrato entre ausentes que había quedado prácticamente único en el mundo, que era que el contrato se perfeccionaba cuando la aceptación había sido remitida al oferente y que cualquier modificación a la oferta realizada en la aceptación importaba una nueva oferta, es decir, que no era aceptación del contrato. Paralelamente, en Argentina rige la Convención de Viena sobre compraventa de mercaderías, que tiene su propio régimen de formación del contrato, que es el que han seguido casi todas las leyes modernas. Hoy en día la Convención de Viena de compraventa de mercaderías en la Argentina tiene una importancia marcada porque Brasil se incorporó al régimen de la Convención de Viena, con lo cual, siendo Brasil uno de nuestros principales socios comerciales, es obvio que la Convención de Viena puede ser excluida por las partes del negocio, pero si no lo hacen, va a regir las operaciones de compraventa de mercaderías entre Argentina y Brasil. Con lo cual va a empezar a tener una aplicación práctica más frecuente que la que tiene hoy en día. De todos modos, el Código se acercó al régimen de la Convención de Viena, pero no de manera total. ¿Por qué? Porque si bien establece que la aceptación hace perfecto el contrato desde el momento en que es recibida por el oferente, con lo cual cambia el sistema del Código Civil y se ajusta al sistema de la Convención de Viena, todavía la aceptación debe ser lisa y llana. Es decir, que cualquier modificación realizada en la aceptación implica una nueva oferta. Mientras que en la Convención de Viena el sistema es que las modificaciones que no sean sustanciales hacen perfecto el contrato, salvo que el oferente rechace esas modificaciones en el plazo más breve posible. Con lo cual hay, digamos, todavía, digamos, 2 sistemas de formación del contrato que van a coexistir en nuestro sistema. El Código, a pesar de esta idea de que cualquier modificación a la aceptación, perdón, a la oferta constituye una nueva oferta y no es aceptación, prevé lo que se denominan los acuerdos parciales. Esto es un juguete de los profesores, los acuerdos parciales. La famosa teoría de la puntuación que trae el Código Civil suizo y que ha hecho que infinidad de alumnos siguieran hasta marzo. Está ahora puesto en el artículo 982 del Código Civil. La idea es que acá siempre se planteó un problema, como el contrato se perfeccionaba en el Código Civil en un solo momento, es decir, con la aceptación lisa y llana de la oferta y la remisión de la aceptación lisa y llana. Y debía haber acuerdos sobre todos los elementos del contrato. Si faltaba algún detalle del contrato, el contrato no estaba terminado. Inclusive, alguna vez con el doctor Alterini y el doctor Hernández integramos un tribunal arbitral donde se debatió este tema en un contrato que estaban celebrando
en la época de la crisis, en el año 2002, una gran compañía argentina que estaba reestructurando su deuda, la compañía argentina, pero de capitales extranjeros, estaba reestructurando su deuda con sus bancos. Y ustedes se acuerdan lo que era el 2002, que todas las mañanas abríamos el boletín oficial, para ver qué había salido, qué decreto, resolución o bula papal había salido que modificaba todo. ¿Se acuerdan que hubo alguno que duró 12 horas, algún decreto que se dieron cuenta a la tarde que habían hecho un batiborrillo y lo derogaron al día siguiente? Entonces, en el medio de la negociación había un contador que decía: mi único día feliz es cuando no sale el boletín oficial, en esa época, ¿no? En el íter de las negociaciones, esta empresa y sus bancos acreedores habían avanzado muchísimo en la negociación. Faltaban realmente algunos detalles, determinar una tasa de interés, algún mecanismo de pago, etc. Pero la esencia del negocio realmente estaba acordada. Hasta que sale algún decreto, resolución o algo por el estilo, que cambiaba sustancialmente un aspecto de la negociación, que al deudor lo beneficiaba significativamente. Entonces, el deudor obviamente dijo: ahora empezamos de nuevo. Empezamos con el juego de la oca, desde el punto de partida. Y los bancos dijeron: no, nosotros ya teníamos un contrato, ya teníamos un acuerdo celebrado, porque había acuerdo sobre todos los aspectos fundamentales. Y entonces, como no se pusieron de acuerdo, designaron un tribunal arbitral, que, como les decía, formamos con el doctor Anaya y el doctor Alterini, para resolver si había o no había contrato. Por mayoría se resolvió que había contrato, con argumentos que desarrolló básicamente el doctor Alterini, con el código suizo, los principios UNIDROIT, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no era la solución del derecho argentino. El laudo está publicado con dos comentarios, uno de Dominico Lau y uno de Jorge Mayo, uno a favor del fallo y otro en contra del fallo. Lo cierto es que hoy en día ese caso tendría resolución dentro del código con esta idea de los acuerdos parciales. O sea, en la medida en que haya acuerdo sobre todos los aspectos sustanciales, el contrato podría considerarse perfeccionado. Dice: los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato si todas ellas, con la formalidad que en su caso corresponda, expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. Ahora, de todos modos, esto abre siempre un interrogante, que es: ¿qué son todos los elementos esenciales particulares? Con lo cual va a dar lugar a algún debate en alguna oportunidad cuando alguien se arrepienta en el medio de la negociación y se retire. Después dice el código: no se considera acuerdo parcial la extensión de una minuta de un borrador respecto de algunos de los elementos o todos ellos. El código después va a tratar de las cartas de intención. Un tema complejo es el tema de las tratativas contractuales, que el código incorpora su tratamiento entre los artículos 990 y 993. Los abogados saben perfectamente que hay toda una doctrina elaborada desde Yering en adelante sobre la responsabilidad precontractual, es decir, la posibilidad de que haya responsabilidad por el abandono intempestivo de una tratativa contractual. Entre nosotros, Brevia, el profesor de Rosario, largamente conocido, tiene un libro sobre ese tema. Y la idea que siempre predominó en la doctrina argentina y en general en la doctrina universal es que toda persona es libre de abandonar una negociación. Nadie está obligado a terminar la negociación. Con lo cual, la responsabilidad por el abandono de la negociación existe cuando el sujeto entró a la negociación sin la intención seria de terminar esa negociación en un contrato. Es decir, el que entró para ver las cartas. Es decir, el que entró para contarle las costillas a su competidor, por ejemplo, que estaba vendiendo las acciones, o para frustrar la operación de su competidor con otro. Por ejemplo, supónganse, no sé, en la ciudad de Córdoba hay un supermercadista local que tiene 10 o 15 bocas de expendio más o menos exitosas y las pone en venta. Y entonces viene uno de los grandes operadores del mercado y dice: yo te compro las 15 bocas estas. Y viene el otro y dice: yo también te las compro y me pongo en la negociación, solo para que no se las vendas al otro y después no te las compro nada. Ese es un típico caso de responsabilidad precontractual. Y esto parecería ser lo que quiso decir el código en principio,
porque dice las partes son libres para promover tratativas dirigidas a la formación del contrato para abandonarlas en cualquier momento. Y después dice, durante las tratativas y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas. Hasta ahí estaríamos dentro digamos, de lo normal. Pero después dice, para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera responsabilidad de resarcir el daño por haber confiado en la celebración del contrato. Entonces, acá lo que complica es este adverbio calificador que es injustificadamente. Porque parecería que yo tengo que tener una razón que justifique haber abandonado la negociación. Con lo cual, no es tan libre, entonces, porque el 990 dice las partes son libres para abandonar la negociación en cualquier momento. Y parece que no soy tan libre porque tengo que tener una causa que justifique por qué abandoné la negociación. Entonces, esto va a dar lugar a problemas. Es decir, lo que yo le estoy diciendo a mis colegas cuando estamos charlando de estos temas es, ojo, si van a abandonar una negociación, busquen una razón. La pueden tener in pectore, como decía algún presidente argentino, o la pueden exteriorizar, pero tengan justificado por qué abandonaron la negociación. Porque el due diligence reveló que los números que le habían prometido no eran los tales, porque tenía contingencias laborales, porque tenía contingencias impositivas. Total, PricewaterhouseCoopers siempre dice que el señor que está vendiendo debe impuestos de todos los colores, así que alguna razón de esas busquen para abandonar la negociación, porque si no se exponen a la indemnización de daños. Y vean ustedes que el criterio general en materia de indemnización de daños por frustración de las tratativas precontractuales siempre fue que quien la frustraba debía la indemnización del daño al interés negativo. Es decir, los gastos... Mira, señorita, levantar el aparato, que se baja. Es decir, el daño al interés negativo era... Me vas a poner un ojo, era exclusivamente, digamos, la indemnización o resarcimiento de los gastos en que hubiera incurrido el sujeto por estar en la negociación. El Código no distingue en materia de responsabilidad civil el daño al interés negativo del daño al interés positivo. Y por el contrario, dice que siempre es indemnizable la chance. Con lo cual, la extensión de la responsabilidad por la frustración de la tratativa puede ser muy extensa, porque comprendería la indemnización de la chance perdida por no haber hecho el negocio, que no es equivalente al lucro cesante, pero depende en gran medida del ojímetro judicial. Es decir, ustedes saben que no hay un mecanismo o una tabla para medir la chance, y siempre habrá algún contador imaginativo, espero que no haya ninguno escuchando, que haga algunos números que den en definitiva el número del gran capitán sobre cuál es lo que hubiera ganado si hubiera hecho el negocio. Otro tema que me pidieron, interpretación del contrato. Bueno, la interpretación del contrato en realidad no tiene, yo les diría, son de esos temas que en realidad no hay novedades, porque obviamente, si ustedes saben que los criterios de interpretación de los contratos hoy en día son prácticamente universales. El primero es el principio de buena fe. Los principios para los contratos comerciales UNIDROIT dicen que la única regla inderogable en materia de contratos comerciales internacionales es el principio de la buena fe. Con lo cual, este es el primero de los principios interpretativos de los contratos. Y después, los tradicionales que estaban ya en el Código de Comercio, en el 218 y 219 del Código de Comercio. Es decir, los términos que se utilizan en el contrato se les debe dar el sentido que le da, digamos, se les da en general en el lenguaje común. La interpretación debe ser contextual, entre una interpretación en favor de la validez o de la nulidad hay que preferir la interpretación en favor de la validez, y la conducta de las partes posterior al contrato es la mejor regla de interpretación que puede aplicarse para saber cómo las partes entendieron el contrato. Y después dice, con una suerte de reiteración del principio de la buena fe, la interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se den recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción de una conducta jurídicamente relevante previa y propia del mismo sujeto. Es decir, bajo el acápite de protección de la confianza está la doctrina de los propios actos, que es una derivación del principio general de buena fe, que la doctrina argentina elaboró
hace unos 25 años en adelante, que fue receptada inclusive por la jurisprudencia de la Corte Suprema y que ahora tiene consagración expresa en la legislación. Es decir, nadie puede ponerse en contradicción con su propia conducta anterior. Otro tema, los contratos preliminares. Bueno, en los contratos preliminares hay algún problemita, que no es menor, Los contratos preliminares son aquellos contratos que obligan a celebrar... ¿Qué le hice yo a usted? Bueno, gracias. Es decir, son aquellos contratos que obligan a celebrar otros contratos, ¿no es cierto? Un contrato definitivo. Entonces el Código prevé la promesa de celebrar un contrato y lo que se llama el contrato de opción. Pero, ¿cuál es la curiosidad que ha incorporado el Código acá? En el 994, segundo párrafo. El plazo de vigencia de las promesas previstas en esta sección es de 1 año o el menor que convengan las partes, quienes pueden renovarlo a su vencimiento. Y esto ya ha provocado algunos trabajos publicados en la revista La Ley, pero además, por lo que sé, la preocupación de muchos abogados que están celebrando contratos de opción en los cuales las opciones no tienen plazo o son por plazos mucho más extensos. Por ejemplo, bueno, en materia de, obviamente, las opciones recíprocas en materia de contratos en estatutos societarios o en contratos parasocietarios, yo he visto en algún caso, este fue un caso público, en el año 2002, cuando la compañía Telecom Argentina estaba en situación de default, como casi todas las compañías argentinas, el controlante Telecom Italia vende una parte de sus acciones a un grupo argentino y tenía una opción de recompra a 9 años. Así que la iba a ejercer en el año 2011. Entonces, este tipo de contratos son muy frecuentes en cierto tipo de negocios. Y hay muchas opciones que no tienen plazo. Después, en materia de pactos de recompra y de reventa, en materia de compraventa, también los plazos son breves. Y esto ha generado ya alguna gran preocupación entre los abogados de negocios. ¿Por qué apareció este plazo? No, es decir, es un plazo que está en el Código Civil Italiano del año 42, pero claro, respondía a una realidad negocial de hace 73 años y además en una economía rudimentaria como era la economía en la época de la guerra. Entonces, yo le advertí al coordinador de la comisión, a Federico de Lorenzo, que es amigo mío y que es un joven, bueno, para mí ya son todos jóvenes, pero un profesor muy distinguido y un muchacho muy lúcido, y él dijo, bueno, que en definitiva una opción a muy largo plazo constituye una afectación de la libertad de las personas, pero en realidad esto es una afectación de la libertad negocial, genera realmente serias dificultades en la práctica. De modo pues que la verdad es que sería conveniente que en una renovación, en una revisión del código, este plazo fuera suprimido. Digamos, otro tema que hablamos es la subcontratación, que esto les interesa particularmente a los, en el caso de quienes trabajan en la construcción, ¿no es cierto?, así como en muchas otras áreas de la actividad empresaria. La subcontratación es un fenómeno obviamente súper conocido en la práctica negocial. El Código ahora trae algunas disposiciones específicas. Básicamente son 4 artículos de 1069 al 1072 en los cuales define qué es el subcontrato. En definitiva, de lo que se trata es de que el subcontratante coloca al subcontratado en una nueva, digamos, posición contractual derivada de la que él tiene en el contrato principal. Esa es la definición que da el Código en el artículo 1069. Y lo que interesante es que lo que el Código define con mayor precisión es, en definitiva ya lo establecía la jurisprudencia, son cuáles son las acciones que tiene el subcontratado y cuáles son las acciones que tiene el principal respecto del subcontratante.
El subcontratado dispone de las acciones emergentes del subcontrato contra el subcontratante, o sea, entre ellos hay una relación jurídica directa, con lo cual eso no cabía ninguna duda, pero también de las acciones que corresponden al subcontratante contra la otra parte del principal, en la extensión que esté pendiente el cumplimiento de las obligaciones de este respecto del subcontratante. Ese es un caso de acción directa, no es una acción subrogatoria, es una acción directa, y tengan en cuenta que el Código regula expresamente la acción directa, cosa que no estaba, antiguamente estaba implícita, pero no estaba regulada expresamente. Ahora el Código, entre los artículos 736 y 738, trata de la acción directa. O sea, trata de la subrogatoria oblicua y trata de la acción directa. De modo pues, esto también evidentemente es un mérito del Código porque explicita un mecanismo de acción que no estaba claramente explicado en el Código derogado. Y después, el principal, es decir, la parte que no ha celebrado el subcontrato, tiene con el subcontratante las acciones emergentes del contrato principal, como es obvio, y las que le corresponden al subcontratante contra el subcontratado, que puede ejercerlas en nombre e interés propio. Ahí sí, en definitiva, se coloca en la posición del subcontratante y puede demandar directamente al subcontratado. No, es decir, en definitiva no hay nada nuevo bajo el sol en estos artículos, simplemente el Código aclara o explicita esta institución de la subcontratación. A continuación de eso, el Código trata de los contratos conexos, que es un tema que ha dado lugar, como ustedes saben, a una vasta literatura en la República Argentina, lo que se denomina las redes contractuales o contratos que están vinculados, conectados o que son conexos. Es decir, aquellos contratos en los cuales dos o más contratos están vinculados por una finalidad económica común. El ejemplo del libro, que es el que dan todos los chicos cuando dan examen, es la tarjeta de crédito. Es decir, claramente es una red contractual en la cual yo contrato con el emisor de la tarjeta de crédito, pero ese contrato no me sirve de nada si no hay a la vez comerciantes adheridos, bancos que cobran, etcétera, ¿no es cierto? Entonces todos esos contratos se interpretan y funcionan, digamos, en función de esa finalidad económica común. También lo puede haber, obviamente, en el ámbito de la construcción, cuando, digamos, en una obra funcionan distintos sujetos con distintas prestaciones que pueden estar vinculados por la finalidad económica común, que es la construcción de la obra. Con lo cual eso, digamos, estas normas sobre contratos conexos pueden resultar interesantes. Y en realidad el Código tiene dos normas, uno sobre la interpretación de los contratos conexos y otro sobre los efectos que producen. Respecto a la interpretación, obviamente, parece casi de perogrullo que la regla que rige la interpretación de los contratos conexos es la que hace prevalecer aquella que sea más favorable a la obtención de la finalidad económica común, es decir, la que da justamente sentido a la conexidad de todos los contratos. Pero en punto a los efectos, esto sí que es interesante, dice que el contratante, según las circunstancias, puede oponer las excepciones de incumplimiento, total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. O sea, supóngase en un contrato de obra, yo tengo que terminar la instalación eléctrica en un determinado tiempo. Digo, mire, es decir, y no puedo hacerlo por una determinada razón, por ejemplo, porque no se ha terminado la obra civil. Entonces, bueno, si me demandan, yo digo, no, un momentito, yo no puedo cumplir porque el otro contratista, con el cual yo no tengo ninguna relación, pero estamos en definitiva vinculados en esta obra, no ha cumplido. O, digamos, ha habido un incumplimiento total, parcial o defectuoso de obligaciones que son ajenas a su contrato. Y dice, atendiendo al principio de conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común. O sea que si el contrato, en definitiva, la obra se frustra porque hay alguien que, uno de los sujetos de las distintas relaciones jurídicas que causó eso, bueno, ese sujeto puede llegar a ser responsable frente a todos los demás que tienen un contrato conexo. Después el doctor Hulton me pidió que habláramos de imprevisión y frustración del fin. ¿Está? Vamos siguiendo. Bien, venimos bien. En la imprevisión en realidad no hay prácticamente novedades, salvo una importante. Ustedes recuerdan que en el artículo 1198
la acción que se concede a la persona que está perjudicada por la excesiva onerosidad sobreviniente era la acción de rescisión del contrato. El código hablaba de resolución, pero todos los autores decían que era una acción de rescisión del contrato. Y daba al demandado la opción de proponer el reajuste del contrato. Lo cierto es que siempre se discutió si el perjudicado por la excesiva onerosidad tenía también la posibilidad de demandar la revisión directamente del contrato. La jurisprudencia fue vacilante. Hay un viejo fallo de la Corte, recuerdo, era el doctor Rodolfo Barra, juez de la Corte, con lo cual ha sido en la Corte de los años 90, que resolvió que el artículo 1198 preveía solamente la acción de rescisión y no confería al perjudicado la acción de revisión. La Cámara Comercial sostuvo también este criterio durante mucho tiempo. El doctor Anaya lo sostenía enfáticamente y como él tenía mucha influencia en la jurisprudencia de la Cámara, en general la Cámara lo siguió en este criterio. Pero después hay un artículo de Zanoni por ahí publicado en la revista de Derecho Privado y Comunitario que señala que hubo sentencias de la Cámara Civil que admitieron la acción de revisión directamente por el perjudicado y la Corte desestimó el recurso extraordinario contra la sentencia que lo había admitido. Con lo cual, decía Eduardo, implícitamente la Corte ha, diríamos, modificado su criterio expresado en aquella vieja sentencia liderada por el voto de Barra. Era opinable, como sucede, digamos, siempre en un país que tiene jurisprudencia de la Corte que no es obligatoria y no hay stare decisis, con lo cual siempre estamos discutiendo sobre cuál es el alcance de la sentencia de la Corte, sobre todo en estos casos en los cuales no se pronuncia explícitamente, sino simplemente por la vía del rechazo del recurso extraordinario contra una determinada decisión de un tribunal, del Superior Tribunal de la Causa. Pero ahora, entonces, el Código lo soluciona explícitamente. Es decir, da la acción de revisión al perjudicado. De modo, pues, que lo dice expresamente, tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez como acción o como excepción la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. O su adecuación, ¿no? Con lo cual, me parece que, bueno, adopta la solución que es prácticamente unánime hoy en día, pero además esto hay que vincularlo con una norma que hay sobre contratos de larga duración, en la cual el Código señala que en los contratos de larga duración, cuando una de las partes se ve afectada por circunstancias que, digamos, perjudican el sinagma contractual, existe una suerte de deber de renegociar. Es decir, esto está en los principios para los contratos comerciales UNIDROIT, en los principios para el derecho contractual europeo, en fin, en el marco común de referencia europeo, en todos los textos modernos de derecho de los contratos, se señala que los contratos de larga duración merecen un tratamiento especial. Y se señala que es un deber secundario derivado del principio general de buena fe el deber de renegociar los contratos de larga duración cuando están afectados por por el cambio de las circunstancias. Esto se debe a que cada vez hay más contratos de larga duración que se desarrollan en plazos muy extensos, que son necesarios para la amortización de las inversiones, etcétera, y que los cambios de las circunstancias en el mundo son cada vez más bruscos e imprevistos. Entonces, naturalmente, el ordenamiento ha debido reaccionar, inclusive en países que tradicionalmente no aceptaban la modificación de los contratos, ¿no? Como Francia, donde el contrato es sagrado, o en Inglaterra, donde la idea de la imprevisión es una idea en principio ajena, etcétera, que han debido, digamos, bueno, frente al hecho evidente de que hay, digamos, circunstancias que ameritan, digamos, que en realidad trastocan el equilibrio contractual, ameritan dar la posibilidad de renegociar el contrato. Esto lo decía entre nosotros Morelo hace ya muchos años, no es una cosa novedosa, y está ahora también dentro del Código. De modo pues que en realidad, digamos, casi como un prolegómeno a la imprevisión, o al ejercicio de la acción de imprevisión, habría una instancia de renegociación y después se abriría la posibilidad del perjudicado de optar por la revisión o por la resolución o rescisión del contrato.
Y el otro tema que el código trae es la frustración del fin. En realidad, la frustración del fin y la teoría de la imprevisión responden a la misma idea de perturbación de las bases del contrato. Esto quizás ustedes recuerden aquella vieja obra del profesor alemán Larens, las bases del contrato, que es una obra que está en español, está traducida hace ya muchos años y que ha tenido mucha difusión en la República Argentina porque ha sido muchas veces citada por los autores y por los tribunales. Larens dice que hay ciertas bases objetivas del contrato que en realidad son las, como decía Winshall en el siglo XIX, las presuposiciones de las partes. O sea, las partes presuponen que hay ciertas circunstancias que van a permanecer, o en función de las cuales el contrato se celebra. Por ejemplo, la existencia de un mercado único y libre de cambios. ¿Por qué se ríe? ¿Qué tipo de poca fe? O qué sé yo, bueno, que se pueden cumplir los contratos en moneda extranjera, por ejemplo, o que, bueno, en fin, estos datos objetivos que rodean, por ejemplo, que va a seguir existiendo una ley de convertibilidad, o cosas por el estilo, y que de un día para el otro, bueno, por distintas razones, desaparecen o saltan por el aire. Entonces, esto puede producir, diríamos, que la parte, que el contrato pueda seguir teniendo sentido para una de las partes si se reajusta, o que en realidad el contrato haya perdido su sentido. Es decir, que ya no tenga, digamos, la posibilidad de cumplir la finalidad que el contrato estaba destinado a satisfacer. Los ejemplos, Larens da muchos ejemplos que provenían de la época de la guerra, porque fueron los que se resolvieron después por los tribunales alemanes. Por ejemplo, el contrato de alquiler de una pared para poner un cartel luminoso cuando se estableció la obligación de oscurecimiento por los bombardeos. O hay un caso curioso del tipo que quería entregar una puerta para una iglesia que había sido destruida por los bombardeos. El tipo dijo, yo la puerta la tengo hecha, si no está la iglesia es un problema de ellos. Bueno, le dijeron, mire, la verdad es que la verdad es que no es muy útil ahora la puerta, entonces, sí. Perdón, ¿en ese caso no aplicaría fuerza mayor? Bueno, sí, claro, eventualmente, es decir, lo que sucede es que la fuerza mayor puede ser invocada por aquel que no cumple, ¿no es cierto? Es decir, en este caso el señor demandaba el cumplimiento del contrato, él había cumplido y lo que quería era que le pagaran la puerta. Y pagarla se puede pagar. Lo que era la puerta no le servía al señor, con lo cual no hay propiamente una hipótesis de caso fortuito. Lo que usted podría decir, bueno, en definitiva, hay un acontecimiento extraordinario, imprevisible, etcétera, pero que no rompe la causalidad entre el incumplimiento y el hecho, porque el señor dueño de la iglesia o de la iglesia podría haber pagado, podría haber sacado los marcos y pagarla. Lo que sí no le servía. Esta es la idea en la frustración del fin. La prestación no sirve, no cumple la finalidad para la cual las partes la habían celebrado. Acá en la Argentina hay 2 o 3 casos que fueron resueltos por la jurisprudencia. Uno era el alquiler de un campo en Santiago del Estero, en el cual había un acueducto que debía llevar un determinado volumen de agua. Y el acueducto llevaba menos volumen de agua que el apropiado para la explotación agropecuaria. Y la Cámara Civil y Comercial Civil de la Capital Federal dijo que era un caso de frustración de la finalidad, que por lo tanto el locatario tenía derecho a pedir la extinción del contrato de locación. Y hay un caso curiosísimo, que es un caso de libro, está en todos los libros, que es la frustración de la fiesta de bodas. Es decir, yo contrato, en definitiva son los viejos casos de la coronación ingleses. ¿Se acuerdan los casos de la coronación? Cuando el rey, digamos, creo que era el abuelo de la reina Isabel, iba a ser coronado, iba a haber un desfile por Londres. Y entonces se alquilaron los balcones. Pero he aquí que el rey se enfermó y el desfile se suspendió. Con lo cual el rey contribuyó al desarrollo de la doctrina jurídica de manera impensada para él, obviamente, porque a partir de entonces se han escrito ríos de tinta sobre los casos de la coronación. Porque el propietario del balcón pretendió cobrar el alquiler al señor que lo había alquilado. Y el señor que lo había alquilado dijo, no, ¿para qué voy a querer yo el balcón para ir a ver pasar los viandantes? No, yo lo quería para ver pasar el desfile con el rey. Y el tribunal dijo efectivamente que la causa estaba, la consideration estaba frustrada en ese caso.
Pero curiosamente hubo otro caso por el mismo hecho, que era la suspensión de la parada naval que se iba a hacer con motivo también de la coronación. Y un señor había alquilado un bote de esos que ya en aquella época paseaban por el Támesis. Como hoy en día, si ustedes van a Londres, se pueden tomar un barquito de esos que pasa y le van explicando qué puente es uno, qué edificio se ve, etc. Bueno, exactamente lo mismo en aquella época. Y el tribunal dijo, no, en este caso hay que pagar. Porque para la causa tiene que ser común a ambas partes, la causa frustrada. Para el señor que alquila el barco, la causa, a él no le importaba que se hiciera el desfile, porque él alquila el barco todos los días. Entonces, para él era indiferente que se hiciera o no el desfile. Mientras que para el señor del balcón, no, el señor alquiló el balcón porque se hacía el desfile. Entonces, en el caso de la fiesta de bodas, hay un caso resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, que el padre de la novia había alquilado el salón y el catering para hacer la fiesta de bodas. Y los novios se pelearon una semana antes o 15 días antes. Y fueron y le dijeron al señor propietario del salón que, bueno, que no se iba a hacer la fiesta. Y el señor dijo, bueno, a mí me pagan lo mismo porque yo ya no puedo alquilar el salón a otro. Y la Cámara hizo lugar a la resolución del contrato y no obligó al pago de la fiesta. Solución que yo critiqué en un artículo publicado en El Derecho, diciendo que en ese caso, en realidad, para el locador del inmueble, el organizador de la fiesta, lo que fuera, bueno, digamos que se hiciera una fiesta de bodas o se hiciera un bautismo, un bar mitzvah o lo que fuera, era absolutamente indiferente. Él alquila eso, pues es su medio de vida y es su forma de actividad empresaria, con lo cual, si el otro se arrepentía de casarse, tenía que pagarle lo mismo a la fiesta. De todos modos, el tribunal resolvió exactamente lo contrario y se liberaron de pagarle la fiesta. Yo digo, si se hubiera muerto la novia es otra cosa, porque ahí sí es caso fortuito, porque ahí no se puede cumplir la prestación. Pero en este caso me parecía que no. Bueno, el código trata expresamente de la frustración del fin ahora. Dice en el artículo 1090, la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido por el que es afectado. Entonces, en ese caso, se cumplen todas estas condiciones, se puede reclamar la resolución del contrato por frustración del fin. ¿Ok? Bueno, estos son los temas de la parte general. Vamos a ver algo ahora del contrato de obra, que me pidieron expresamente lo mismo que del contrato de arbitraje. Por empezar, ya no se habla más de la locación de obra y la locación de servicios. Se habla de obra y servicios, lo cual no parece ser revolucionario, pero ahí está. Tiene, digamos, algunas normas generales, disposiciones comunes a las obras y los servicios, que diríamos, definen cuáles son las obligaciones del contratista, las obligaciones del comitente, etc. Lo que yo siempre destaco es un artículo que es el 1255 sobre las leyes arancelarias. Dice, el precio se determina por el contrato, la ley, los usos, o en su defecto por decisión judicial. Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Esto, en este caso, para el arancel de arquitectos e de ingenieros, obviamente tiene, digamos, importancia, ¿no? Con lo cual tengan... Y dice, cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente, la determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles conduce a una evidente e injustificada desproporción, el juez puede fijar equitativamente la resolución. Lo que decíamos hace un rato antes de empezar la charla, las múltiples atribuciones del juez en este código, que ha sido hecho por jueces y entonces, bueno, dan a los jueces muchas atribuciones, lo cual a muchos abogados les causa una gran preocupación. Porque, bueno, una de las vocaciones máximas de los abogados es hablar mal de los jueces, evidentemente, ¿no es cierto? Yo no puedo porque mi mujer es juez, entonces tengo que guardar piadoso manto de silencio.
Sistema de ejecución de la obra, ya en los contratos, digamos, dentro de la obra propiamente dicha, trata lo tradicional, es decir, la obra puede ser por ajuste alzado, por unidad de medida o por coste y costas. Dice, pero también por cualquier otro sistema convenido por las partes. Puede hacerse con o sin provisión de materiales, etc. Y después describe, digamos, a lo largo del articulado, algunas peculiaridades de cada uno de los mecanismos de retribución. Dice, si nada se combinó ni surge de los usos, se presume que la obra fue contratada por ajuste alzado. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y que es el contratista quien provee los materiales. Y después, digamos, establece también que en el contrato por ajuste alzado, la parte no puede pedir la modificación del contrato, lo del precio pactado, salvo que se dieran las condiciones propias de la teoría de la imprevisión. Es decir que, bueno, esto ya estaba en el Código Civil a partir de la reforma de 1968. En la retribución por unidad de medida hay alguna norma que puede causar alguna duda. Porque dice, si la obra se contrata por el sistema de ejecución a coste y costas, la retribución se determina sobre el valor de los materiales, de la mano de obra y de otros gastos directos o indirectos. Si se contrata por el sistema de ejecución a coste y costas, la retribución se... tiene un parrafito en el 1263 que dice... Dice el doctor Imas ha publicado un artículo que se refiere al caso del pacto por unidad de medida. Dice, si la unidad de medida con total de unidades implica un verdadero ajuste alzado, porque hay alguna... Dice, si se ha designado el número de piezas o la medida total, el contratista está obligado a entregar la obra concluida y el comitente a pagar la retribución que resulte del total de las unidades pactadas. Es el segundo párrafo del artículo 1266. Él ha cuestionado este artículo porque dice que no lo entiende, él es un hiperespecialista en este tema, dice que sería contrario a los usos y costumbres de la actividad. Un tema en el cual el Código ha mejorado sustancialmente es en la responsabilidad por ruina. Porque ahora ustedes recordarán todos los debates que hubieron para determinar qué se consideraba ruina en el Código Civil. Ahora el artículo 1273 dice, el constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración, responde por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. O sea, esta idea de la impropiedad para el destino, de una suerte de vicio redivitorio, queda comprendido dentro del concepto de ruina. O sea, si dentro del plazo de vigencia de la garantía por ruina, la obra, el acueducto ya no sirve para llevar el agua, o la planta de energía eléctrica no sirve para generar energía eléctrica, bueno, en ese caso es una hipótesis en la cual el propietario de la obra puede invocar la existencia de la ruina. Después dice, el constructor solo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. O sea, el constructor solo se libera probando el caso fortuito, el hecho de la contraparte, el hecho de la víctima, diremos, que es lo que rompe la nexo causal, o el hecho de un tercero por el cual no debe responder. Y dice, no es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista. O sea que esto implica una carga para el contratista de comprobar la calidad de los materiales que le son suministrados por el propietario de la obra. Si no son de la calidad requerida para la obra de duración, para la obra que tiene que durar en el tiempo, está obligado naturalmente a rechazar los materiales y liberarse de esa responsabilidad. Ahora, ¿quiénes son responsables? Y acá sí que hay algunas cosas interesantes de comentar. En el 1274 dice, la responsabilidad se extiende a toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho construir, si hace de eso su profesión habitual.
¿Tá? O sea, es el constructor que vende y además es un profesional de la actividad. O sea, si yo tengo un terreno en un country, hago una casa y la vendo, no me encaja esta responsabilidad por ruina, pero si soy un constructor profesional, naturalmente sí quedo comprendido en ella. A toda persona que actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra cumple una misión semejante a la de un contratista. Y esto es medio ambiguo, ¿no? Por ahí yo me fijé en el comentario que hace Ricardo Lorenzetti a este artículo 1274, que obviamente no lo ha escrito él, es decir, como ustedes saben, estos códigos comentados tienen múltiples autores, ¿no? Es decir, cada uno ha escrito, digamos, de lo que se supone que sabe. Dice que sería, por ejemplo, bueno, como el que ha construido una obra por administración, y entonces, digamos, ese sería eventualmente el responsable. Quizás ustedes que tienen más experiencia práctica en el asesoramiento de empresas de la construcción tengan una idea más precisa de quién es toda persona que actuando en calidad de mandatario del dueño cumple una misión semejante a la de un contratista. El doctor dice no. Es confuso, exactamente. A mí me pareció también... Los gerenciadores, claro. Mucho el gerenciamiento en materia de construcción, entonces ahí yo creo que le cabe la responsabilidad. El desarrollador. Desarrollador o gerenciador, que es la persona que en nombre del comitente, del dueño, contrata a los diversos subcontratistas, hace el proyecto, controla el proyecto. Claro. En ese caso le cabría la responsabilidad. Claro, por ruina. Claro. Bueno, muchas gracias por su aporte, doctora. Y después dice, según la causa del daño, esto ténganlo en cuenta, el subcontratista, el proyectista, el director de la obra y cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción referido a la obra dañada. Es decir, acá tengan en cuenta que dice, esta es la responsabilidad de los profesionales, básicamente, el proyectista, el director de la obra o cualquier otro profesional. Pero su responsabilidad es según la causa del daño. ¿Tá? O sea, si el daño provino de un error en el proyecto, será responsable el proyectista. Pero si el daño provino de un defecto de los materiales, obviamente el proyectista no va a ser responsable, sino que será el que, digamos, el que sea responsable de comprobar la calidad de los materiales, el ingeniero o el director de la obra, etc. Eso es importante porque acá sí el daño, la responsabilidad está vinculada directamente a la función que el profesional cumplía en la obra y la causa del daño. Ahora bien, el tema de hasta cuándo rigen las responsabilidades de estos sujetos, por la ruina y por los vicios que tiene la obra. En primer lugar, la aceptación de la obra implica la exclusión de toda responsabilidad por los vicios aparentes. Por el contrario, la responsabilidad por los vicios ocultos obviamente permanece, obviamente porque están ocultos, ¿no? Con lo cual, digamos, ahí se aplican las reglas sobre los vicios ocultos que están en la parte general, que implican que la parte que ha recibido la cosa tiene la obligación de denunciar los vicios ocultos dentro de los 60 días desde que ellos se hacen perceptibles. Esto, como siempre, va a dar lugar a infinidad de conflictos porque, bueno, uno hasta que el momento que se da cuenta de que este es un vicio oculto, si le apareció una mancha de humedad, lo arreglaron, volvió a aparecer, se extendió, etcétera, bueno, todo será una cuestión de prueba naturalmente. El plazo para la denuncia al constructor, digamos, o al vendedor de la existencia del vicio oculto es este breve plazo de 60 días. El plazo de vigencia, el plazo de prescripción de la acción redivitoria es de 1 año, que se computa desde cuándo, no sabemos. Podría ser desde que se hizo la denuncia o desde que apareció el vicio. Pero eso no está claro en el capítulo pertinente. Y de todos modos, en materia de vicios ocultos, la garantía por vicios ocultos subsiste en la transmisión de cosas muebles por 6 meses desde que se entregó la posesión y en las cosas inmuebles por 3 años desde que se entregó la posesión. Y la ruina es desde 10 años desde que se entregó la posesión. ¿Tá?
¿ok? Ahora, naturalmente, después la acción causada en la ruina tiene su propio plazo de prescripción, naturalmente, desde el momento en que apareció la ruina, ¿no es cierto? Que es también, creo, si no me equivoco, un plazo anual. Que el código aparentemente innova. Nosotros estamos acostumbrados a los contratos de obra pública y habla de la recepción provisoria. Y dice que la recepción provisoria no libera al contratista de los vicios aparentes. En la industria, digamos, la recepción provisoria hace las veces de entrega de la cosa. Y aquí al código no libera al contratista de los vicios aparentes. Justamente el doctor Imas, en esa nota, en una columna de opinión que publicó en la revista La Ley, hace algunas observaciones respecto de la inexistencia de normas específicas sobre distintos aspectos del contrato de obra que son muchas veces propias de los contratos de obra pública, por ejemplo la recepción provisoria, etcétera, que no están tratadas en el código. Y él dice que debería haber una ley especial que regulara esos aspectos. Efectivamente, el código más bien parece referirse siempre a la obra privada, es decir, a la obra que vincula al constructor o al ingeniero, al director de obra, etcétera, con el ciudadano común que realiza, digamos que es el dueño de la obra o del departamento que ha comprado o cosas por el estilo. Pero no se refiere a ese tipo de obra, básicamente a la obra pública, en la cual, bueno, en su caso regirán las normas convencionales que las partes hayan establecido y, en definitiva, estas normas son supletorias. Es decir, salvo hay algunas normas sí que no pueden modificarse, hay algunas normas que efectivamente no pueden modificarse, pero me parece que en materia de obra pública, siendo el contratante el Estado, las normas serían perfectamente susceptibles de ser modificadas por el acuerdo de las partes. Así que por ejemplo, la responsabilidad por ruina y la responsabilidad por vicios se pueden suprimir, extinguir o se pueden suprimir o se pueden extender, y dice el código que la supresión o limitación son siempre de interpretación restrictiva. Y por supuesto que eso no funcionaría si fuera un acto que estuviera sometido a la Ley de Defensa del Consumidor, supuesto en el cual la prescripción de la acción redivitoria sería de 3 años. ¿Está? Eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Así que ese es otro caso complejo, ¿no? Si la acción de ruina prescribe al año, efectivamente, por el artículo 2564. Y el 1276 es el que establece la nulidad de la cláusula de exclusión o limitación de la responsabilidad. Respecto de las cláusulas que comprometen la solidez de una obra realizada en inmueble destinada a larga duración o la hacen impropia para su destino. O sea, la responsabilidad por ruina no puede suprimirse. No puede suprimirse. Lo dice expresamente el código. Bueno, no sé si quieren ahora abrimos un rato para charlar sobre cualquier otro tema del código que se les ocurra, salvo sucesiones que todavía no lo leí. Quería aprovechar para invitar a las delegaciones y también que nos están viendo y nos están escuchando, si quieren hacer alguna pregunta. No sé si estamos en conexión directa. Rosario, San Juan. ¿No estamos en conexión o no me quieren hablar? Se quedaron todos dormidos, quizás. Hola, ¿escuchan? No. Sí. Hola, San Juan. Rosario, ¿escuchan? Sí, acá en San Juan te escuchamos bien, pero no hay ninguna pregunta, parece. Gracias. Podemos hablar de cualquier otro tema de contratos o de obligaciones. Rosario, ¿escucha? Sí, escuchamos y tampoco hay consultas. Bueno, doctor, ¿qué le parece si pasamos un poco lo hacemos descansar unos segundos? O sea, otro tema que nos resulta importante a nosotros en la industria es el contrato de arbitraje. Nosotros sabemos que usted es un especialista en el tema y siendo un instituto que antes estaba regulado por los derechos, por los códigos procesales, era una norma procesal y por nuestra característica federal podía ser distinta, ahora es una norma de fondo porque se ha creado el contrato de arbitraje. Queríamos saber cuál era su opinión con respecto a si este contrato de arbitraje legislado ya en el Código de Fondo, en el Código Civil y Comercial,
¿usted ve que le da más solidez a la figura o lo pone en duda? Porque hay algunos artículos que le dan facultades a los jueces que nos producen algún tipo de interrogantes. Sí. En realidad el arbitraje tiene una doble naturaleza, convencional y jurisdiccional. El origen del arbitraje es siempre un contrato. Es decir, el arbitraje, en definitiva, es como el matrimonio. Si no se dice sí quiero por las dos partes, no hay arbitraje. De allí que, bueno, hay todo un debate, como ustedes saben, sobre la posible extensión de la cláusula arbitral al no signatario, etcétera, pero, digamos, la base del arbitraje es el acuerdo de voluntades. Las partes deben consentir en someter la decisión de su conflicto, actual o futuro, a árbitros. De modo pues que diríamos, y esto lo dice toda la doctrina contemporánea, hay, digamos, ese acuerdo de voluntades, aunque tenga un efecto procesal, es un acuerdo de voluntades que en definitiva es un acto jurídico que está sometido al derecho de fondo. Por ejemplo, en ciertas materias, claramente, por ejemplo, ¿en qué se puede someter a arbitraje? Ven ustedes que todos los códigos procesales de la República Argentina establecen que se pueden someter a arbitraje las cuestiones que son susceptibles de transacción, con lo cual remiten al código de fondo. Entonces, en definitiva, cuando el código define la arbitrabilidad, está definiendo una materia que es propiamente de derecho de fondo. Es decir, qué es lo que la voluntad de las partes puede deferir a la solución de los árbitros. Por lo demás, en materia sobre todo de arbitraje internacional, sería bastante clara la competencia del Congreso Federal, porque el arbitraje es un modo habitual de resolución de conflictos en el comercio internacional y entraría dentro de la cláusula de, digamos, de comercio que establece la Constitución en el artículo 75. Es el argumento que dio la Corte norteamericana para justificar la constitucionalidad de la Federal Arbitration Act. Pues, curiosamente, todos los países federales, aún aquellos en los cuales la legislación de fondo es local, tienen una ley federal de arbitraje. Estados Unidos, México, Brasil, Alemania, Suiza, etc. De modo pues que, ¿y por qué? Bueno, porque a los efectos del comercio internacional debe existir una regulación única en materia de arbitraje. Con lo cual eso justifica que el Congreso de la Nación legisle en materia de arbitraje en los aspectos de fondo de la relación entre los sujetos que el día de mañana pueden o no entrar a segunda etapa, que es la del procedimiento arbitral, que eso sí es materia local, por lo menos en el ámbito del arbitraje doméstico. El código, digamos el anteproyecto, lo que trataba era de incorporar al derecho de fondo las reglas básicas del arbitraje. Es decir, primero definir cuál era la materia arbitrable, en segundo lugar establecer el principio de competencia-competencia, es decir, que los árbitros tienen la facultad de decidir sobre su propia competencia y que la conservan aún en caso que se plantee la nulidad del contrato base o el incumplimiento del contrato base, que había sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte y por la jurisprudencia de la Cámara Comercial en muchas oportunidades. El efecto negativo y el efecto positivo de la cláusula arbitral, esto es que la cláusula arbitral impone a la parte, digamos, un deber negativo de no ocurrir a la justicia cuando hay un conflicto y por el contrario de ocurrir ante los árbitros cuando ese conflicto nace. Establecer el principio de interpretación pro arbitraje para realmente ahí sí ir contra la jurisprudencia de la Cámara Comercial, que tradicionalmente dijo que la cláusula arbitral importa una renuncia a la jurisdicción judicial y por lo tanto debe ser de interpretación restrictiva, que Jorge Rojas demostró que viene de una decisión de la Corte de hace muchísimos años en un caso de arbitraje del Estado, con lo cual eso no regía o no debía regir en materia de arbitraje de los particulares. Y bueno, después se establecía también, invertía la regla que es propia de los códigos procesales argentinos, en el sentido de que el arbitraje, si las partes no pactan lo contrario, se presume de equidad. Eso dicen los códigos procesales, cuando en todo el mundo rige el principio inverso. El arbitraje es de derecho, salvo que las partes autoricen expresamente a los árbitros a pronunciarse en equidad. Y después se establece que cuando las partes pactan un arbitraje administrado, es decir, bajo las reglas de una institución arbitral, las reglas de arbitraje de esa institución se incorporan al contrato. Estos principios están, digamos, bastante bien, digamos, previstos en el anteproyecto. Además, se establecía para evitar,
digamos, problemas que decía estas reglas no se aplican al arbitraje del Estado, ni al arbitraje del consumo, ni al arbitraje laboral, que tiene sus propias normas particulares. Lamentablemente, digamos, es muy difícil convencer a algunos sectores de que el arbitraje comercial no tiene nada que ver con el arbitraje de inversión. Y que existía, yo le digo porque discutí esto en la comisión bicameral, que la regulación del arbitraje podía debilitar las posiciones argentinas frente al CIADI. Yo le decía, mire, esto no tiene nada que ver, esto no es un arbitraje de inversión, es un arbitraje entre particulares. Entonces, aparecieron 3 o 4 normas que son muy conflictivas. La primera, y que yo diría que es casi la peor, es la de la arbitrabilidad, porque limita la arbitrabilidad a las cuestiones de derecho privado en las que no esté comprometido el orden público. Y la verdad es que uno decir, no sabe cuáles son las cuestiones de derecho privado en que no está comprometido el orden público, porque en cualquiera puede surgir una cuestión de orden público. Y además la jurisprudencia universal ha dicho que cuando aparece una norma de orden público en un arbitraje, los árbitros tienen que aplicar la norma de orden público. Lo que se discute en ese caso es si el control judicial es más o menos extenso, ¿no? Hay una posición que se llama maximalista y otra minimalista, o algunos dicen, bueno, hay que controlar solo si el árbitro ponderó la existencia de la norma, y otros que dicen, no, hay que ver cómo la aplicó, ¿no? El caso Thales en Francia y otros. El Mitsubishi Motors en Estados Unidos, la Corte Suprema, que dijo que los árbitros podían aplicar la Sherman Act, por ejemplo, en materia de defensa de la competencia. Con lo cual, esta idea de la exclusión de la arbitrabilidad cuando hay una cuestión de orden público realmente complica enormemente la definición de qué es arbitrable y qué no es arbitrable. En segundo lugar, estableció que queda excluido, no se puede arbitrar en materia de consumo laboral o en los contratos por adhesión. Pero esto, esto es un error grosero porque en materia de consumo el arbitraje es un mecanismo de solución muy apropiado, con sus propias reglas. Pero vean ustedes, por ejemplo, en Europa hay toda una directiva que ha creado el arbitraje de consumo por Internet, para que el usuario de un país pueda demandar al proveedor de otro país. Y han creado una plataforma en que está gerenciada por la Unión Europea para poder incorporar ese arbitraje que se hace entre ausentes, digamos, ¿no? Entre sujetos que nunca se ven la cara. Y acá funciona el sistema de arbitraje de consumo, que funcionaba sobre la base de 2 criterios. Es decir, las empresas se anotaban previamente para, digamos, quedar sometidas al régimen de arbitraje de consumo, pero siempre el arbitraje de consumo es sujeto a la iniciativa del consumidor. Es decir, siempre es una regla ex post. Después que nace el conflicto, el consumidor puede optar por el arbitraje de consumo. Y eso estaba muy bien, funciona muy bien, y ahora esto parece como que lo prohíbe. Lo cierto es que, de todos modos, los sistemas de arbitraje de consumo no se han dado por enterados y siguen funcionando. Eso es una ventaja, ¿no? Bueno, y después, la otra regla que realmente es un golpe mortal al arbitraje es que dice no es válida la renuncia al arbitraje, a los recursos, cuando el laudo es contrario al ordenamiento jurídico, que es una suerte de consagración legislativa de la doctrina Cartelone, que afectó tanto la credibilidad en el arbitraje en la República Argentina. Y esto, francamente, es muy grave, porque la idea es que el arbitraje tiene un control judicial mínimo a través del recurso de nulidad, pero que básicamente se limita a las causales que taxativamente prevén los códigos procesales. Abrir así la posibilidad del control judicial sobre el laudo prácticamente implica decir que los laudos son apelables, o sea, no nulificables. Y entonces esto va a hacer que, la verdad es que los abogados deban pensar seriamente cuando pacten una cláusula arbitral si fijan sede en la República Argentina o lo hacen en otro país. Yo ya he escuchado en empresas y en estudios que están pactando arbitraje, por ejemplo, en Montevideo o en Santiago de Chile, ¿no? Para evitar los efectos de estas disposiciones. ¿Qué pasaría, doctor, con los arbitrajes institucionales? Por ejemplo, la Bolsa de Comercio y demás. Bueno, exactamente lo mismo, van a quedar sometidos a este régimen de recurso.
Es decir, que el arbitraje, que el laudo que dicte la Bolsa de Comercio será susceptible de recurso si es contrario al ordenamiento jurídico, que es una expresión por lo demás de lo más ambigua, ¿no es cierto? Porque ¿qué es ser contrario al ordenamiento jurídico? Darle la posibilidad al que pierde de arguirlo, De apelar. ¿no? Sí, claro, segunda instancia, exacto. Tengo derecho a apelar ante los tribunales judiciales cualquier laudo arbitral. Y eso va contra la esencia misma del arbitraje, que se supone que es siempre una sentencia, un laudo, siempre es definitivo, etc. Inclusive, por ahí hay quien dice que esto violaría la Convención de Nueva York sobre ejecución y reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros, porque el artículo 2 de la Convención impone al Estado el reconocimiento de la cláusula arbitral. Y la cláusula arbitral normalmente contiene la renuncia a los recursos. Con lo cual, si fuera un arbitraje internacional, afectaría el reconocimiento o el deber del Estado del reconocimiento de la eficacia de la cláusula arbitral. Pero de ahí a que la Corte declare eso, mejor haga el arbitraje en Montevideo y se queda más tranquilo, ¿no? Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta. Sí. Doctor, ¿hay algún aspecto a destacar en materia de aplicación del nuevo código a los contratos en marcha? A ver, la ventaja que tiene, digamos, el sistema del artículo 7 que reproduce el artículo 3 viejo es que por regla general no afecta a los contratos, porque como las normas en materia de contratos son por regla general supletorias, y la última parte del artículo 7 dice no se aplica la nueva norma supletorias o contrato en curso de ejecución, la verdad es que parecería que la incidencia debería ser mínima. Inclusive, últimamente ha habido un pronunciamiento, todos ustedes lo habrán leído, sobre el famoso 765, la obligación de moneda extranjera, que ha dicho que esa norma es supletoria, lo cual es bastante dudoso, ¿no? Yo personalmente pienso que esa norma está concebida como imperativa. Es decir, porque si no, si es supletoria, ¿para qué la pusieron? No sirve para nada. Yo creo que al revés, yo creo que la intención fue que fuera imperativa, porque acuérdense que el anteproyecto preveía mantener la regla de la ley de convertibilidad, o sea, el obligado debe cumplir en la especie prometida. Y cuando salió esta idea de la especificación de la economía y de que no hay que pensar más en dólares y cosas por el estilo, pusieron ese artículo que vuelve al sistema del Código Civil. Las obligaciones de moneda extranjera se tratan como obligaciones de dar cantidades de cosas, con una curiosidad, que el Código no trata las obligaciones de dar cantidades de cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que si ese precepto es supletorio, es muy difícil encontrar normas imperativas en materia de contrato. Puede haberla, qué sé yo, que el día de mañana salga una norma que establezca un plazo mínimo para alocación de cosas, las alocaciones urbanas, distinto del plazo que establece este código. Una cosa por el estilo. Y si no, las otras son normas en materia de consumo que expresamente sí dice que se aplican a los contratos vigentes. Pero en eso tenemos la ventaja de que, yo lo que discuto, ustedes habrán visto que hemos debatido con la doctora Kamelmacher en la revista La Ley sobre cómo se aplica el artículo 7, que Rouvier era un jurista francés típico. Su primer obra, El conflicto de leyes en el tiempo, es de 1928 y la segunda edición de 1960. Y él decía, en realidad todo su libro se dedica a cómo se aplican las leyes a la familia, al derecho de familia de las personas y a los derechos reales. Porque los contratos, esos son sagrados. Esos no se tocan, ¿tá? Es decir, entonces, de ahí la regla que aparece en la última parte del artículo 3 de que las nuevas normas supletorias no se aplican a los contratos. Inclusive, hay un ejemplo muy típico que lo trata López de Zavalía en un viejo artículo que publicó ya para el año 68 y que tratan todos los autores. ¿Qué pasa si viene una ley que reduce los intereses en un préstamo que se viene cumpliendo anualmente, por ejemplo? Y entonces López Zavalía dice, la nueva ley no puede afectar los intereses ya pactados. Y Aida Kamelmacher dice, sí, la nueva ley debe aplicarse porque los intereses son una consecuencia de la cosa. Y buscando en Rouvier dice, no, hay que hacer una distinción. Si los intereses son legales, sí se cambian. Pero si los intereses fueron pactados por las partes, no pueden ser afectados por la nueva ley. Tenía la estructura típica de un jurista francés de su momento, en el cual las leyes no podían tocar los contratos.
¿no? Con lo cual me parece que en ese ámbito vamos a tener una incidencia muy menor. Inclusive cuando salió la 17711, que hubo mucha jurisprudencia sobre la aplicación de la ley, hubo en materia de derecho de familia, de derecho de las personas, de responsabilidad civil, etcétera, sobre el vicio de los actos jurídicos, etcétera, pero no sobre contratos prácticamente. Una consulta. En el caso particular de este seguro de caución que se establece en horizontalidad, que van a tener que contratar para la construcción, en fideicomisos y demás, ese podría ser, si son destinados a la vivienda, podría entenderse de consumo y que los anteriores a la vigencia del código lo tendrían que contratar o no. A ver, parecería que los anteriores a la vigencia del código ya están, es una relación jurídica ya constituida. La idea de Rouvier, que consagra en definitiva el primer párrafo del artículo 7, es que las nuevas leyes se aplican a las consecuencias, pero no pueden afectar la constitución ni la extinción de la relación jurídica. Con lo cual esa relación jurídica ya constituida no podría ser afectada por la nueva ley. De todos modos, no sé lo que van a decir los tribunales, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa en materia ¿cómo se llama? Conjuntos inmobiliarios que es muy cuestionable, mismo a la luz del artículo 7, porque los conjuntos inmobiliarios, o sea, cementerios privados, parques industriales y clubes de campo, deben adecuarse al nuevo derecho real de propiedad horizontal. Y ahí claramente afecta a la Constitución, ¿no? Eso no estaba en el anteproyecto, ¿eh? Eso lo agregó alguien, el Congreso o el Poder Ejecutivo. Yo no lo dije, se lo dijo usted, ¿eh? Sí, sí. Eso realmente es una... Lo curioso es que no tiene plazo, de todos modos, esa regla de adecuación. Y no sabemos qué efecto puede tener, que se haga o que no se haga, ¿no? Yo escuché por ahí, que algunos registradores de la propiedad estaban pensando en no inscribir nuevas ventas de esas unidades si no estaban adecuados. Pero me parece que el registrador no podría hacer eso si no hay una norma explícita que lo autorice, y no la hay, ¿no? Otro tema de efecto de la ley en el tiempo es el tema del bien de familia. Se derogó la ley 14.324. ¿Y qué pasa con los bienes de familia constituidos antes del 1 de agosto del 2015? Se derogó y no hay ninguna norma que diga que es lo que debió haber sucedido. Los inmuebles afectados al régimen de familia bajo el régimen de 14.794 permanecen afectados a él, por ejemplo. Entonces hay una suerte de sobrevivencia de la 14.324 para esos inmuebles, o quedan automáticamente afectados al régimen de vivienda del Código Civil con efecto retroactivo a la fecha en que se constituyeron como bien de familia. Porque ese es el tema. ¿Desde qué fecha? Pues si yo voy ahora e inscribo mi inmueble como vivienda protegida bajo el régimen del Código, es desde el día que la inscribí. Ahí. Bueno, esto forma parte de eso que hablábamos al principio, del apresuramiento que hubo en la sanción del Código y la desprolijidad de no haber, digamos, revisado adecuadamente el resto de la legislación, ¿no? Bien, si no hay más preguntas y las delegaciones no tienen nada para acotar, vamos a saludar al doctor Rivera agradeciéndole su exposición con un aplauso. Muchas gracias. Damos por finalizada la reunión y saludamos a las delegaciones que nos acompañan. Muchas gracias.